Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor, que como bien saben, estamos centrándonos durante unos cuantos meses. Llevamos ya desde el principio del año pasado, el 2023, enero de 2023, comenzamos a estudiar el precioso libro de Mateo y hemos ido avanzando poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa, versículo a versículo, para llegar hoy a detenernos en el versículo 5 del capítulo 12, que dice así, Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído, pregunta el Señor a los fariseos, o no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Seguimos aprendiendo de esta tremenda respuesta que Jesús le da a este grupo, a los fariseos, cuando ellos acusaron a sus discípulos de recoger espigas y comérselas en un día de reposo. Bueno, Jesús les recuerda que en la antigüedad ya David hizo algo similar cuando él comió de los panes de la proposición sin cumplir los requisitos mínimos que se tenía para poder participar de estos panes, que era ser de la tribu de Leví, ser sacerdote. Y ahora en este versículo 5 Jesús les vuelve a recordar cómo en la ley, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes profanaban el día de reposo haciendo labores que el propio mandamiento prohibía. Pero sin embargo, si nosotros nos vamos hasta el libro, por ejemplo, de Números, en el capítulo 28, versículos 9 y 10, vamos a encontrarnos cómo es Dios mismo el que dice que en el día de reposo los sacerdotes deben presentar en sacrificio 2 corderos, aparte de los holocaustos diarios que se tenían que hacer, ¿verdad? Y cuando uno lee este pasaje, quizás se podría llegar a preguntar, oye, ¿y cómo es posible que Dios diga que los sacerdotes hagan este trabajo en un día de reposo? Si el propio mandamiento dado por Dios en Éxodos capítulo 20, versículos del 8 al 11, dice que el día de reposo hay que santificarlo y que en ese día no se puede hacer obra alguna en él. Y es cierto, el mandamiento ordena a todos los hombres a reposar. Sí, pero es que hay cosas que se tienen que hacer sí o sí. No por ser el día de reposo vamos a dejar, por ejemplo, de ayudar al necesitado. No por ser día de reposo vamos a dejar de que una persona pase hambre. No por ser el día de reposo vamos a dejar a una persona sin agua, sin darle de beber, sin vestirse. Porque como bien enseñó el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 y en el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entendamos algo, por favor. Dios creó el día de reposo para nuestro descanso, para nuestro reposo, y no para que se convirtiese en un yugo sobre nosotros. Dios ordena a todas las personas para que se detengan como mínimo un día a la semana a reposar del duro trabajo semanal. Y para que ese día también nos acordemos del Señor, que nos congreguemos en nuestras iglesias, que vayamos a nuestras congregaciones para allí poder adorar, escuchar su palabra. Y ojo, porque esto no es un consejo, sino que es un mandamiento, dice Éxodo capítulo 20. En el día de reposo es un mandamiento el congregarse, el dejar nuestras labores a un lado y dedicar ese día para Dios. Y esta es la finalidad que tiene el día de reposo, nuestro descanso físico, y que también podamos hallar reposo para nuestras almas. Lo que sucede es que al ser humano nos encanta complicarlo todo. Nos fascina, como decimos aquí en España, buscarle las 5 patas al gato. Y mientras Dios crea un día para nuestro descanso, nuestro reposo, nosotros hacemos de ese día de reposo un día lleno de complicaciones. ¿Te das cuenta cómo somos? La religiosidad llevó a los fariseos a estar dispuestos a dejar morir a una persona, dejar morir incluso a un animal, como vamos a ver en versículos posteriores, y ellos ponían como excusa, ponían como argumento, que claro, es que no se puede hacer nada el día de reposo, por lo tanto hay que dejar morir. Ellos colocaban el día de reposo por encima de la persona y no se daban cuenta que Dios ha creado el día de reposo para el hombre. Qué pena es notar que muchas veces
escondemos nuestras malas obras, nuestras malas acciones detrás de la religiosidad. Es como esa historia que Jesús contó sobre el buen samaritano, ¿verdad? Esa parábola, donde el Señor muestra a un hombre que dice que había caído en manos de ladrones, que no solamente le robaron, sino que además, dice la Biblia, que le golpearon fuertemente y lo dejaron medio muerto en el suelo, moribundo en el camino. Y por ese mismo camino la Biblia nos cuenta cómo pasó un sacerdote y también pasó un levita de la tribu de Leví, pero ninguno de ellos se acercó para ayudar a este hombre. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué no le ayudaron? Lo cierto es que la Biblia no lo dice, porque la finalidad que tenía Jesús de esta parábola es otra. Pero claro, uno podría imaginar que no lo ayudaron o bien porque como no era judío este hombre que estaba ahí medio muerto, medio moribundo en el suelo, ustedes saben que los judíos no quieren acercarse a nadie que no sea judío, ¿verdad? O también pudiera ser que tanto el sacerdote como el levita que por allí pasaron, ellos tenían prisa porque llegaban tarde, qué sé yo, a una reunión en el grandísimo templo de Jerusalén y ellos tenían muchos compromisos religiosos. Pero sea como sea, lo cierto es que ellos siguieron su camino y dejaron a un hombre medio muerto en el suelo. Y yo me pregunto, ¿qué es entonces lo más importante? Mi querido hermano, lo más importante somos las personas. Lo más importante es el prójimo. Y cuando nosotros nos saltamos, permíteme esta palabra, algo del protocolo religioso con el fin de ayudar a alguien, como dice Jesús en este versículo de Mateo, capítulo 12, versículo 5, entonces somos sin culpa. Mira, te pongo otro ejemplo para que lo comprendamos todavía aún mejor si cabe. Esto es como cuando Faraón dio un edicto a las parteras de Egipto de matar a todos los bebés varones que naciesen para que así poder evitar que el pueblo hebreo siguiera creciendo de la manera que lo estaba haciendo, porque se estaba multiplicando. Pero lo que no sabía Faraón es que esas parteras, que por cierto la Biblia curiosamente en Éxodo capítulo 1 versículo 15 da sus nombres, donde nos dice que una de ellas se llamaba Cifra, la otra se llamaba Fúa. Esas parteras, dice la Biblia, que eran temerosas de Dios. Así que decidieron desobedecer a la autoridad, a Faraón, y decidieron guardar la vida a los niños. Y para sorpresa de todos, la Biblia dice en Éxodo capítulo 1, versículo 20, que por este hecho que hicieron, Dios las bendijo. No solamente les hizo bien a ellas, sino que también prosperó a sus familias, dice literalmente el texto. Y uno se podría preguntar, oye, pero ¿cómo es posible que Dios bendijese a estas parteras cuando desobedecieron a la autoridad, que en este caso era Faraón? Claro, es que volvemos una vez más a lo mismo que estamos tratando en el día de hoy. Las personas siempre somos lo más importante. De la misma manera que, como dice Jesús, en algunas ocasiones los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa. Así también, algunas veces nosotros nos saltamos algún protocolo religioso con el fin de ayudar a alguien y también somos sin culpa. Uy, créeme que este es un tema un tanto delicado porque hay una delgada línea de cuándo podemos hacer esto y cuándo no. Pero lo que nosotros sí que tenemos que tener claro es que la máxima prioridad siempre tienen que ser las personas, siempre. El amor al prójimo es lo principal, porque recuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, sin amor nada somos. Si no tenemos amor, por más que hagamos por y para Dios, somos como un címbalo que retiñe, no somos nada absolutamente. El amor es lo más importante. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Gracias porque entendemos que nosotros somos tu prioridad. Y también aprendemos de pasajes como estos que el día de reposo fue creado para nosotros y no al revés, no nosotros para el día de reposo. Ayúdanos a salir de toda religiosidad y poder entrar en una verdadera relación contigo. Que el protocolo religioso no sea lo que nos frene de una verdadera comunión contigo. Gracias por semejantes textos tan maravillosos, estos versículos preciosos que nos enamoran más de ti y de tu palabra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos ya, Dios mediante, la próxima semana, el lunes, y como cada viernes, te pido que te congregues. Hemos visto en esta mañana la importancia del día de reposo, ese día que todo ser humano tiene que tener para no solamente descansar del trabajo secular, del trabajo físico, del trabajo donde quiera que esté desempeñando, sino que también es un mandamiento el congregarse. No es un consejo que Dios nos da, no es una alternativa que nuestro Señor nos da, sino que es un mandamiento. Acuérdate de Dios en el día de reposo. Así que congrégate y ya el lunes volvemos a hablar. Dios te bendiga.